Pues chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al... Les comenté, vamos a trabajar en esta sesión la solución de este problema de balance de materia en una cámara de combustión. Sería nuestro reactor y en el cual se va a quemar butano con un exceso de oxígeno. Nos están comentando también que en nuestra reacción hay un exceso de oxígeno del 70%, o más bien un exceso de aire en 70%. Nos dan la alimentación del butano, ¿cierto? Y nos dicen que la conversión del reactivo límite, que en este caso es el butano, es del 85% o lo que es lo mismo 0,85 como fracción de conversión. Y nos piden que calculemos la composición de los flujos molares en la corriente de salida de nuestra cámara de combustión. Bueno, entonces vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es entender bien el problema. Vamos a hacer un diagrama, una representación de nuestro caso para comprender bien qué es lo que está sucediendo y qué debemos hacer, cuáles son los valores que conocemos, las variables que conocemos y cuáles son nuestras incógnitas. Entonces, vamos a representarlo por acá. Tenemos nuestro reactor, nuestra cámara de combustión. Vamos a representar por aquí que ya tenemos un valor conocido que es una conversión del 0,85, ¿cierto? Y nos dicen también que se está alimentando butano, ¿cierto? ¿Cuántos? 100 kilomoles de butano por hora. Cien kilomoles por hora. Y nos están diciendo también que se está alimentando aire en exceso. Colocar el aire en exceso por aquí. Vamos a representarlo con la letra A. Y nos dicen que hay un 70% de exceso. Colocarlo aquí y ahorita lo analizamos bien. Bueno, nos piden que identifiquemos nuestras corrientes de salida. Como tenemos nuestra reacción ya, la reacción ya no la dan balanceada. Si quieren, verifiquen. Nos están diciendo que tenemos dos reactivos y dos productos. Como nos están dando una fracción de conversión del 85%, debemos entender que además de la producción de los productos, valga la redundancia, parte de los reactivos también salen en la corriente de salida. Es decir, que por acá me van a salir los productos que son CO2, agua, y los reactivos que son el butano y el oxígeno, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro. Ahora bien, aquí hay un dato también que no está aquí explícito, pero que en estos problemas de combustión donde alimentamos aire, tenemos que tener presente que nos están diciendo que no estamos alimentando oxígeno puro, sino aire. Recuerden que el aire es una mezcla de muchos gases, principalmente el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, cuando, a menos que te digan lo contrario, debemos entender que el aire va a tener una composición de nitrógeno y de oxígeno. ¿Cuál va a ser esa composición? Bueno, vamos a borrar aquí un momentico. Vamos a dejarlo así en rojo. El aire va a tener una composición de 0,79 o lo que es lo mismo el 79% de nitrógeno y 0,21 de oxígeno. ¿No? Tenerlo allí presente. Menos que te digan lo contrario,
debemos tomar de referencia esta composición del aire, 0.79 o 79% de nitrógeno, hay más nitrógeno porcentualmente que oxígeno, y oxígeno 0.21. Es decir, que no solamente estamos alimentando oxígeno, sino también nitrógeno. Por ende, vamos en nuestra corriente de salida, también va a salir nitrógeno. ¿Listo? Algo aquí que hay que tener muy en cuenta. Bueno, ya teniendo esto, pues, ¿qué desconocemos de aquí? Pues el flujo de cada uno, ¿cierto? El flujo molar de cada uno. Lo desconocemos, no sabemos cuánto es. Y también desconocemos el flujo de aire. No nos están diciendo cuánto es el flujo de aire. Solamente nos están diciendo que está en exceso, ¿vale? Entonces, planteando nuestro balance, bueno, antes de plantear los balances, vamos a plantear los grados de libertad para saber si realmente esto tiene solución o no. Entonces, los grados de libertad nos dicen número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 incógnitas. Sería el número de incógnitas igual a 6. El número de reacciones químicas. Número de reacciones. ¿Tenemos cuántas? Una sola reacción. Recuerden que en este caso, pues, el grado de avance de la reacción va a ser una incógnita más. Nosotros se la estamos sumando a las 6 que ya tenemos. Que viene ahora el número de balances de especies reactivas. Que se lo vamos a restar, ¿cierto? Número de balance de especies reactivas independientes. ¿Cuántas especies están reaccionando o están involucradas en la reacción? 4, ¿cierto? Que son el butano, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Son las especies reactivas. Entonces serían 4 especies reactivas. Se las estamos restando a todas las incógnitas que tenemos, porque nos van a permitir calcular las incógnitas. Nos están diciendo también números de balances de especies inertes. Inertes. ¿Cuántas especies inertes tenemos? Una sola, que es el nitrógeno. Nitrógeno es un inerte. En este caso, entonces sería -1. Y el número de relaciones que tenemos adicionales. Número de relaciones. ¿Cuántas relaciones tenemos? Tenemos 2. ¿Cuáles son? La fracción de conversión, que viene siendo una ecuación que nos permite, adelantándonos un poquito, nos permite calcular el grado de avance, ¿cierto? Y el porcentaje en exceso, que también es un dato adicional que nos sirve de relación. Aquí nos daría 7 menos 7, 0. Es decir, que tiene solución. El problema hay que resolverlo. Grado de libertad, 0. Entonces sería incógnitas más relaciones, 6 incógnitas más una, perdón, y número de balances que podemos realizar, tanto de las especies reactivas, que son 4, más las especies inertes, que es solamente 1, o sea que podemos hacer 5 balances. Y las 2 relaciones adicionales que nos van a permitir, pues, determinar algo, nos van a ayudar a resolver el problema. ¿Listo? Planteado esto, vamos a borrar aquí. Y ahora vamos a plantear nuestros balances. Vamos a colocar el rojo. Balances por especie. Recordemos que el balance va a ser lo que sale de la especie ahí, va a ser igual a lo que entra, más lo que se genera, menos lo que se consume. Dependiendo si obviamente es un reactivo o un producto o es un
un inerte. Entonces, ¿cuáles son los balances que tenemos por grado de avance? Recuerden, tendríamos, empezamos por los reactivos. Entonces, empezamos por los reactivos. Los moles en la corriente de salida, vamos a poner que esta es la corriente 1, esta es la corriente 2, esta es la corriente 3, para simplificar uno. Entonces, los moles en la corriente 3, bueno, sería los moles de butano en la corriente de salida van a ser igual a lo que entra de butano. Entra butano, sí, nos están diciendo que entran 100 kilomoles por hora, ¿cierto? Más lo que se genera butano, no, porque el butano es un reactivo, entonces no se genera nada, menos lo que se consume. ¿Cuánto se consume? Sería el coeficiente estequiométrico por grado de avance, recuerden que estos dos son el coeficiente por el grado de avance, dependiendo de cómo se está dando la reacción. En este caso el butano es -1, perdón, es 1, -1 por el grado de avance. Listo. Ya tendríamos nuestra primera ecuación. Para el caso de el oxígeno, que vendría siendo nuestro siguiente, en la salida, se alimenta oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno se está alimentando? Sabemos que la cantidad de oxígeno es 0.21 de lo que se está alimentando en A, en el flujo de aire, que no sabemos cuánto es el flujo de aire, ¿cierto? Así que es una incógnita. Más lo que se genera, ¿se está generando oxígeno? No se está generando oxígeno. Menos lo que se consume, en este caso sería menos 13 medios, que sería 6.5 por el grado de avance. Eso sería lo que se consume. ¿Listo? Entonces tenemos una incógnita ahí. Bueno, en esta tenemos dos incógnitas. A, el grado de avance. Y obviamente, pues, el flujo de salida. Listo. Ahora vienen los productos. Los moles de salida del dióxido de carbono. Flujo de salida del dióxido de carbono. Entonces sería, ¿entra dióxido de carbono? No entra dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Se genera dióxido de carbono? Sí se genera dióxido de carbono. ¿Cuánto? El coeficiente por el grado de avance. 4 o el grado de avance. ¿Listo? ¿Se consume dióxido de carbono? No, porque simplemente está saliendo. Perfecto, ya tenemos nuestra tercera ecuación. El flujo de salida ahora del agua sería nuestro otro producto. Igual, entra agua, no entra agua. Se genera agua, sí se genera agua. Y sería 5 por el grado de avance. ¿Listo? Ahí tendríamos nuestras cuatro ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, 3 y 4. De las especies reactivas. Nos faltaría una ecuación más, que sería el de la especie inerte. Vamos a ponerla como ecuación 5. Y nuestra especie inerte viene siendo el nitrógeno. Lo que sale de nitrógeno por acá en 3, ¿cierto? ¿Ah? Va a ser igual a lo que entra de nitrógeno, que si entra nitrógeno con el aire, ¿cuánto entra en nitrógeno? 0.79 por la corriente de aire, el flujo molar de aire,
más lo que se genera, no se genera nada, más menos lo que se consume, no se consume nada. Recuerden que el nitrógeno es un inerte, no participa en la reacción, por ende ni se genera ni se consume. Y tendríamos nuestras 5 ecuaciones ahí. ¿Listo? Ahora, veamos algo. Contabilicemos que tenemos 5 ecuaciones y cuántas incógnitas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, que serían los flujos de salida. El grado de avance sería una sexta incógnita. Y el flujo de aire tenía 7 incógnitas. ¿Cierto? 7 incógnitas. Necesitaríamos 7 ecuaciones, pero tenemos 5 menos 5 balance. Pero para compensar esto tenemos 2 relaciones. Y ahí sí tendríamos nuestro 0 para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones lineal. ¿Cierto? O sea que la clave aquí está en utilizar nuestras 2 relaciones. ¿Para qué nos van a servir las 2 relaciones? Uno, con la fracción de conversión podemos hallar el grado de avance. Y 2, con el porcentaje en exceso podemos hallar el flujo de aire. ¿Listo? Entonces vamos para allá y ya completaríamos nuestro sistema de ecuación. Entonces tendríamos, vamos a pasar aquí, entonces sería hallar el grado de avance. ¿Cómo vamos a hallar el grado de avance? Ya nosotros tenemos una relación que la hemos utilizado en anteriores videos, donde la fracción de conversión va a ser igual a menos el coeficiente estequiométrico por el grado de avance sobre los moles alimentadas de el reactivo límite, ¿cierto? Que en este caso el reactivo límite es el butano. Entonces ya nosotros sabemos cuánto alimentamos de butano, que son 100 kilomoles. Por ende, si despejamos el grado de avance, nos quedaría que esto vendría siendo igual a menos los moles alimentados por el grado de conversión, por la fracción de conversión, entre el coeficiente estequiométrico del butano, que es nuestro reactivo límite. Entonces, el grado de avance va a ser igual a menos 100 kilomoles por hora por el grado, la fracción de conversión, que es 0.85, entre menos 1, ¿cierto? Menos 1, que es el, el coeficiente. Esto cancelamos aquí y nos quedaría que el grado de avance son 100 por 0.85, serían 85 mol por hora. Ese sería nuestro grado de avance. Entonces, aquí clave, el grado de avance ya lo conocemos porque lo acabamos de hallar, es decir, que ya conocemos este y este valor. Ya sería una incógnita menos en nuestro sistema de ecuaciones. Miren que ya podríamos hallar en la ecuación 1 el flujo de salida del butano, con la ecuación 3 podemos hallar el flujo de salida del dióxido de carbono y con la ecuación 4 podemos hallar el flujo de salida del agua. Nos quedarían en la ecuación 2 el flujo de salida de oxígeno, que no lo podemos conocer en estos momentos porque desconocemos cuánto es el flujo de aire, y el flujo de salida del nitrógeno, porque obviamente depende del flujo de aire. ¿Listo? Entonces, pasemos a hallar el flujo de aire. Hallar A con el porcentaje en exceso. Y aquí hallamos el grado de avance con la fracción de conversión. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos a hallar A? Ya nosotros sabemos que por definición, ¿cierto? La fracción en exceso
va a ser igual a los moles en exceso sobre los moles estequiométricamente necesarios. Vamos a simplificar aquí un momentico. Los moles en exceso entre los moles estequiométricamente necesarios. ¿Listo? Y los moles en exceso van a ser igual a los moles alimentados menos los moles estequiométricamente necesarios para que se consuma todo el reactivo límite sobre, ¿y esto porque no está cogiendo la línea? Los moles estequiométricamente necesarios. ¿Listo? Ahí está una raíz. Bueno, entonces, si simplificamos esto aquí, nos daría que la fracción en exceso, la fracción en exceso va a ser igual a este se divide entre este y este entre este, por ende nos quedaría los moles alimentados sobre moles estequiométricamente necesarios menos los moles estequiométricamente necesarios sobre los moles estequiométricamente necesarios, y eso ya saben que es 1. Recuerden que los moles estequiométricamente necesarios, recuerden, o lo acabamos de mencionar, cuánto se necesita para que se consuma todo el reactivo límite, en este caso por parte del oxígeno. Y este sería que los moles en exceso va a ser igual a los moles alimentados sobre los moles estequiométricamente necesarios menos 1. ¿Listo? ¿Qué conocemos de aquí nosotros? Conocemos la fracción en exceso. Ojo, nos están diciendo que se alimenta en exceso aire, ¿cierto? 70%, ¿cuánto es? 70% en exceso de aire. Ese exceso de aire es el mismo exceso del oxígeno, porque recuerden que siempre va a haber una proporción allí del 21% de oxígeno en el aire. O sea que si aumentamos un 20%, un 30%, un 70%, el oxígeno también se va a aumentar 20, 30 o 70% proporcional al exceso del aire. Entonces, porcentaje en exceso del aire, para este caso vendría siendo lo mismo que el porcentaje en exceso para el oxígeno. ¿Listo? Entonces, nosotros conocemos cuánto estequiométricamente se necesita de nuestro reactivo en exceso, que es el oxígeno. No lo conocemos, pero lo podemos calcular, ¿cierto? Por la estequiometría de la reacción. ¿Tenemos la fracción en exceso? Sí, ya la tenemos, el 0.7. Tenemos simplemente despejando de aquí los moles alimentados, nos quedaría la fracción en exceso más 1 por los moles estequiométricamente necesarios. Despejando, ¿no? Recuerden, vamos a despejar. Este menos 1 pasaría al otro lado a sumar aquí. Y después este que está dividiendo pasaría a multiplicar acá. Y nos quedaría esta expresión también clave, ¿vale? Entonces nos quedaría, para hallar los moles alimentados, primero necesitamos calcular los moles estequiométricamente necesarios para que se consuma todo el reactivo límite, y eso lo multiplicamos por 1 más la fracción en exceso, y de esa forma ya hallaríamos los moles alimentados de oxígeno. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar entonces los moles estequiométricamente necesarios de oxígeno, ¿vale? Para que se consuma todo el reactivo límite, que son 100 kilomoles por hora de butano. ¿Cuánto de oxígeno deberíamos alimentar? Ya sabemos que la relación está de 1 a 6.5. Entonces, con esa relación, hacemos este cálculo estequiométrico sencillito. Entonces sería por cada mol, o kilomol más bien,
por cada kilomol hora alimentado de butano. La relación estequiométrica me dice que necesito 6.5 kilomol por hora de oxígeno. Por ende, nos quedaría que para que se consuman esos 100 kilomoles de butano completamente, yo debería alimentar 650 kilomol por hora de oxígeno. Esto, muchachos, es lo que representa los moles estequiométricamente necesarios del oxígeno. La cantidad necesaria o exacta para que se consuma todo el reactivo límite. Pero como hay exceso de oxígeno, ya utilizamos esta formulita para hallar los moles de oxígeno alimentados. Sería 1 más la fracción en exceso por los estequiométricamente necesarios, que en este caso sería, esta es en la corriente 2, ¿cierto? Ya habíamos mencionado la corriente de alimentación en la corriente 2. Entonces los moles alimentados de oxígeno en 2 sería 1 más 0.7 por los estequiométricamente necesarios, que son 650 kilomol por hora. Por ende, los moles de oxígeno alimentado en 2 va a ser, vamos a usar la calculadora, 650 por 1.7. 1.7 por 650, eso nos daría 1105 kilomol por hora de oxígeno en la corriente 2 o en la corriente de aire. ¿Listo? Ya tendríamos cuánto oxígeno, no de aire. Y recuerden que nosotros necesitamos es el aire, la incógnita es el aire. Entonces, ¿qué sabemos de aquí? Bueno, vamos a hallarlo aquí. De aquí, ¿qué sabemos? Perdón, vamos a seguir por acá para no dar la pita. ¿Qué sabemos de aquí? Que el aire o la cantidad de oxígeno en 2, lo que entra de oxígeno sería el 0.21 o el 21% del aire. Es decir que si despejamos de aquí, el aire va a ser igual a la cantidad de oxígeno que entra entre 0.21, o sea, 1105 kilomol por hora entre 0.21. Por ende, el flujo de aire va a ser 1105 entre 0.21. O sea que serían 5200, aproximadamente 62 kilomol por hora. Ese es el valor de A. Ojo, chicos, miren aquí que algo que de pronto decimos, hey, bueno, el flujo de aire lo multiplicamos por 0.21 o lo dividimos entre 0.21, ¿vale? Entonces miren que yo planteo aquí cómo es la relación. La relación es los moles de oxígeno es el 21% del flujo de aire, el flujo molar de aire, en el 0.21 por A. Hallamos A, lo despejamos. Si fuese el caso, de pronto nos equivocamos aquí, hay que meterle cacumen a la cosa. El flujo de aire no nos podría dar menor al flujo de oxígeno, ¿vale? Porque el oxígeno es una fracción o un porcentaje de la cantidad de aire. Entonces, ojo allí. Si les da esto menor que 1105, que es el oxígeno, pues algo hicimos mal y ya habría que revisar los cálculos. Bueno, ya tenemos el grado de avance y tenemos el flujo de aire. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, tenemos que 2 puntos. El grado de avance es igual a 85 kilomol por hora y que el flujo de aire es igual a 5262.
kilomol por hora. Listo. Ya con estos dos valores, lo podemos reemplazar aquí y replanteamos nuevamente nuestros balances por especie para hallar nuestro valor. Vamos a ir resolviendo. Entonces, en la ecuación 1 podemos hallar el flujo de butano que sale, ¿cierto? Entonces vamos a ir haciéndolo. El flujo, hallamos las incógnitas. Entonces, de 1 hallamos el flujo de salida del butano. Entonces sería el flujo de salida de butano es igual a lo que entra de butano menos el grado de avance. Pero como sabemos, el grado de avance es 85 kilomol por hora. Es decir que el flujo de salida del butano es igual a 100 menos 85, 15 kilomol por hora. Perfecto. Ya tendríamos nuestra primera. Volvemos. El 2 ya también lo podemos hallar porque tenemos A y tenemos el grado de avance. Entonces sería de 2 hallamos. Este es el flujo de oxígeno. El flujo de salida de oxígeno en 3. Entonces nos quedaría que el flujo de salida de 3 es igual a, volvemos aquí arriba un momentico, 0.21 por A menos 6.5 el grado de avance. Sería 0.21 por A. Bueno, ya el flujo de oxígeno lo hallamos, ¿no? Ya es 1000, para no volver a escribir esto, serían 1105, que sería el flujo de oxígeno, menos 6.5 del grado de avance, que sería 85 kilomol por hora. 6.5 por el grado de avance. Listo, entonces hallamos ese valor. Sería 1105 menos 6.5 por 85 y nos daría un valor de 552.5. Es decir, que el flujo de oxígeno en la corriente de salida sería 552.5 kilomol por hora. Ya tendríamos nuestro flujo de salida de oxígeno. Seguimos con la ecuación 3, que sería el flujo de salida del dióxido de carbono, que sería simplemente 4 veces el grado de avance. Entonces sería de 3 hallamos el flujo de salida del dióxido de carbono, y el flujo de salida del dióxido de carbono es 4 veces el grado de avance, que sería 85 kilomol por hora, es decir, 4 por 85, y nos da un valor de 340 kilomol por hora. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Igual pasa con el agua, serían 5 veces. Vamos a hacerlo por acá, para que no se nos vaya tan abajo. De 4 hallamos el flujo de salida del agua, que serían 5 veces el grado de avance. Entonces sería el flujo de agua en la corriente 3 sería 5 veces el grado de avance, es decir, 5 por 85 kilomol por hora. Esto nos daría 5 por 85, 425.
Listo. Y de, perdón. Y de 5 hallamos el flujo en la corriente 3 del nitrógeno, que es un inerte. Ya sabemos que es el 79%, vamos a ver, 79% de el flujo de aire. Sería el flujo del inerte, 0.79 del flujo de aire, que ya lo habíamos hallado por acá, que sería, mírenlo por aquí, 5.262 kilomol por hora. Entonces el flujo del nitrógeno, así como entra, sale, es igual a 0.79 por 5.262 y nos daría un valor de 4.156,98 kilomol por hora. Listo. Ya hemos resuelto nuestro problema. Miren que ya tenemos los valores de todas las corrientes o los flujos molares en la corriente de salida. Y con esto, pues, terminaría nuestro problema. Bueno, me parece un poquito largo, ¿cierto? Pero igual, ya con un poco más de práctica, ustedes lo van resolviendo. Creo que la clave aquí es, uno, pues, los grados de libertad, claramente para saber si hay o no solución. Dos, plantear los balances de cada una de las especies, tanto las que reaccionan como las inertes. Y bueno, buscar relaciones adicionales, en este caso, pues, la fracción de conversión y el porcentaje en exceso o la fracción en exceso para hallar alguna incógnita, obviamente, que no nos permita cerrar nuestro sistema de ecuaciones. Con eso ya después sería matemáticas, ¿vale? Ir resolviendo las ecuaciones por el método que sea. Hay veces que es bastante sencillo como este, que simplemente quiera ir reemplazando. En otros casos posiblemente les tengan que utilizar algún método, no sé, como reducción, sustitución, Kramer, algún método de álgebra lineal, Gauss-Jordan, no sé, algún método analítico. Eso pues ya pues depende del caso, vamos viendo lo que se está presentando y cómo podríamos o cuál sería la mejor opción de resolverlo. Listo, chicos, espero pues les haya gustado esta sesión. Ya saben, cualquier comentario o duda lo dejan por acá en la caja de comentarios. Éxitos, sigan practicando. Recuerden que no es solamente ver cómo se resuelven los problemas, sino también intentar hacerlo, equivocarnos, ir corrigiendo y mejorar. Éxitos. En los próximos videos vamos a ir trabajando otro ejercicio, ya saben, con los otros dos métodos, tanto especies moleculares como especies atómicas. Y nada, nos seguimos viendo. Chao, chao. Cuídense.